¿Me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, maestro, buenos días. Ya, es que vi que se estaba conectando tu audio. Ok. Hoy es 13. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar, Manuel. Nos quedamos la semana pasada. Recuerda que ya estamos concretando todo lo que es comprensión lectora. Estábamos viendo toda la parte hasta los textos, ¿ok? ¿Te acuerdas que tuviste que ordenar los textos de acuerdo con sus párrafos? Entonces, vámonos a la página 16, donde estaban los ejercicios. Y sí mencionamos lo que son la parte del último párrafo perdón, del texto D, en donde el texto original, pues te presentan las secuencias, ¿no? Y se quedan 2 4 1 3 porque en el primer párrafo dice hasta los años 30. Acuérdate que estábamos hablando también tiene mucha relación tiene con las preposiciones hasta, o sea, que hasta ese momento no había habido algún cambio, pero después, durante los años 30 ahí es donde hace el cambio. Y luego dice, sin embargo, todo va a cambiar, etcétera, pero no hay problema, pasará en 8,000 millones de años, algo así, ¿no? A 8,000 millones de años. Bueno, y de ahí pasamos ya a profundizar lo que son los dos tipos de mensaje: mensaje implícito y mensaje explícito. ¿Me puedes decir qué te acuerdas con tus propias palabras? ¿Cuál es la diferencia entre mensaje implícito y explícito, por favor? Uno da el mensaje tal cual, así claro y conciso el mensaje, y el Ajá. otro como que lo da, sí también lo transmite, pero cuesta un poquito más, lo da como que te hace pensar, pues. Ok, y te acuerdas que había que, en el mensaje implícito había que leer entre líneas, o sea, como que no queda muy claro, y de hecho vimos los ejercicios o los ejemplos que aquí se presentan. En el primero, el señor Gustavo Rodríguez, pues obviamente está siendo avisado que su hijo, pues se portó mal y que vámonos, no hay admisión alguna, explícito. En el segundo, se le está informando a los vecinos que va a subir la cuota de mantenimiento por el aumento del sueldo al que hace al mantenimiento, ¿no? Entonces, algo explícito, algo claro, algo conciso, cuánto se va a aumentar, por qué se va a aumentar, etcétera. En el tercero, aunque el tercero y cuarto se parecieran un poquito, la manera en que está redactado, pues son distintas. En la primera, si vas a la fiesta, o sea, no te está dando una condición, no es como, si es que vas, no, no, no. Te está diciendo, ay, espérame, es mi veterinario. Perdón, Emanuel. Ok, entonces, si vas a ir a la fiesta, te está firmando, te está diciendo que sí, que no hay ningún problema.
pero te está dando entonces la única condición. Sin embargo, está haciendo algo muy explícito, algo muy concreto. Tienes que estar en casa antes de tal hora. A diferencia del último, dice, en esta casa la puerta se cierra a las 10 de la noche. O sea que si llegas 10:01, bye, no vas a entrar porque ya no va a estar abierta la puerta. Entonces, esa es una diferencia importante entre el mensaje implícito y el mensaje explícito. Hasta aquí, Manuel, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Nada, bien. La siguiente parte habla sobre los ensayos académicos. No vamos a profundizar tanto en esto porque lo vimos en redacción indirecta, nada más concretar, ¿verdad? Que un ensayo, pues siempre está hablando de un texto sobre cualquier tema. O sea, tú en la escuela a lo mejor te piden hacer ensayos de la revolución o de los factores a lo mejor del suicidio, de la depresión. O sea, un ensayo realmente es un texto académico, ojo, académico, que permite expresar opiniones, pero esas opiniones tienen que estar fundamentadas. Yo, por ejemplo, si quiero hacer un ensayo en específico, aunque tengamos conocimiento en la materia, aunque seamos profesionistas en algo, siempre tenemos que hacer uso de las citas y de las referencias. ¿Por qué? Porque todo trabajo necesita un fundamento. No sé si en la escuela te piden, no, pues sabes qué, tienen que ser 10 citas, 10 referencias en formato APA o en formato estilo Chicago. O sea, dependiendo de la escuela es la que te piden. Pero en la gran mayoría, y como que el formato reconocido mundialmente, es el formato APA. Ahora, ¿en qué quiero que nos centremos, Emanuel? En la parte de la página 20 y de la página 21. ¿Por qué? Porque cuando tú veas en el examen, se te van a presentar textos, ¿ok? Y esos pequeños textos te van a preguntar, ¿forma parte de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión? O alguna pregunta como, si ¿qué será? Si el maestro de sociales quiere solicitar un ensayo académico a los estudiantes, ¿cuál sería una de las mejores opciones? Entonces, tú tienes que concentrarte y analizar bien cuál de esas tres opciones corresponde a un ensayo académico y cómo lo vas a poder hacer o identificar con sus características, ¿vale? Entonces, dice, en el siguiente cuadro se propone una síntesis de las siguientes partes del género. Y empezamos con el título. Muy importante, un ensayo académico siempre contiene un título. Y de hecho, todo trabajo de investigación debería contener un título. En este se expone el tema del trabajo y su contextualización. ¿Cómo o qué título tú le pondrías, Emanuel, a un ensayo que tenga relación o que te pidan realizar sobre la migración? ¿Cómo le pondrías? ¿Qué título le pondríamos? La migración en general. Puede ser en general o a lo mejor lo puedes especificar, a lo mejor la migración en México, ¿ok? O la migración hacia Estados Unidos. O sea, depende, repito, ¿verdad? Depende de lo que tú quieras exponer y depende en general del contexto del ensayo. Y si yo te plasmo el título, la consecuencias de la Revolución Mexicana. Ah, pues a lo mejor, pues ya con solo el título y la contextualización, tú ya vas a poder entender que te va a hablar de algo que sucedió después. Porque si hablamos de consecuencias, recuerda que una consecuencia es lo que va después. Una causa es lo que ocasiona. Entonces, ahí repito, ¿por qué abordamos primero redacción y de último dejamos comprensión?
porque los términos, las palabras, los significados son necesarios conocerlos para poder entender de lo que estamos hablando. Es decir, yo te presento el ensayo Consecuencias de la Revolución Mexicana, tú ya tienes una idea de qué es lo que pasó después de estos enfrentamientos bélicos. Entonces ya el lector ya dice, ah, bueno, pues me va a hablar sobre qué pasó, sobre los efectos, sobre el impacto, sobre todo lo que pues realmente ocasionó o tuvo como consecuencia más bien la Revolución Mexicana. Entonces, el título es concreto, es sencillo, es para contextualizar un poquito también al lector. En la introducción, ve los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presentación del tema general y el aspecto específico que se abordará. Para ti, introducir algo, ¿qué significa en general? Como que adentrarnos a lo que vamos a ver. Exacto, ¿verdad? O sea, voy a introducirte al mundo de los cómics. Te voy a empezar a mostrar un poquito de qué se tratan para que te empieces a interesar. Pues es lo mismo. Introducir a alguien es presentarle de manera general, a grandes rasgos, lo que se va a abordar. Aquí también entra lo que es el planteamiento del problema. Sí, a mí me gusta mucho estudiar la parte del suicidio. Es un tema que personalmente a mí me causa bastante interés y mucho también como intriga, ¿no? Como a veces yo me pongo a pensar, ¿qué puede ser tan fuerte para que una persona tome esa decisión tan drástica, ¿no? Entonces, para mí eso me genera como investigador pues, un interés particular. Entonces, aquí dentro de la introducción se aborda también el problema. No lo profundiza, porque recuerda que estamos en la introducción. No lo profundiza, pero sí lo empieza a plantear. Y dice, interrogantes que se pretenden responder en el trabajo. O sea, como que te digo, yo me hago preguntas, yo las pienso, las plasmo de manera redactada, porque en lo demás, en el cuerpo de trabajo, es donde a lo mejor se va a responder esas preguntas. Hay un planteamiento de la hipótesis de lectura, la exposición de los objetivos del trabajo y, por supuesto, aquí no en la parte de presentación de las fuentes consultadas, no se refiere a que ahí coloques las referencias, sino que utiliza mucho lo que son las citas desde la introducción. De acuerdo con Pérez 2020, el suicidio forma parte de los principales efectos que padecen o las enfermedades o los padecimientos o los trastornos que padecen los estudiantes de tal edad, ¿no? Entonces, te está adentrando a que conozcas que hay personas que han estudiado este mismo tema. Para eso son las citas, para eso son las referencias. Y habla también de la presentación del contexto, por supuesto, los conceptos de desarrollo y la anticipación de la estructura del texto a través de los diferentes análisis. Pero de manera general, lo que más resalta de una introducción es eso, que viene a adentrarnos a lo que vamos a abordar. No es que te presente todo de sopetón, sino que va a ir poquito a poquito, te va a ir dando estos rasgos más específicos. A diferencia del desarrollo, cuando hablamos del desarrollo, ya literalmente estamos abordando todo el tema, conceptos, definiciones, términos, literatura, puntos de vista. Un ensayo académico, como vimos hace unas semanas, eh, aborda mucho el punto de vista del autor. O sea, si tú, Iván, bueno, te voy a decir Iván, Emanuel, haces un ensayo, te va a permitir exponer tu propio punto de vista, pero ese propio punto de vista tiene que estar fundamentado o con base en lo que tú ya escribiste de citas, de fuentes,
puedes aportar a través de paráfrasis o a partir de tus propias palabras lo que para ti significa esa parte en concreto. Entonces, sí es algo muy, muy bueno y muy vital hacer un ensayo en cualquier o de cualquier tema. ¿Qué quiero abordar aquí? Pues bueno, dice desarrollo de los diferentes ejes, la exposición de la bibliografía consultada, la definición de términos. Aquí mira, planteo de relaciones entre conceptos del mismo autor o diferentes. Un ensayo puede como permitir al autor, en este caso vamos a suponer que eres tú, a confrontar lo que alguna definición o algún concepto dice otra persona. Entonces te permite hacer esto, te da esa posibilidad de como confrontar diferentes puntos de vista, avalándolo siempre con una fuente. Inclusión de citas textuales y su análisis, inclusión de ejemplos y sus análisis, explicitación de los postulados de las teorías. Por supuesto, vamos a explicar a grandes rasgos, bueno, no a grandes, de manera muy puntual, cada una de las teorías. Y por último, la conclusión, pues eso creo que es una de las cosas más fáciles de a las que se puede reconocer. ¿Por qué? Porque te viene a concretar, a hacer como una evaluación de todo y entonces presentarte como tal la conclusión. Y las referencias bibliográficas son las fuentes de consulta que tú vas a utilizar o que tú utilizaste en tu ensayo académico. Cuando tú realizas un ensayo académico, Manuel, ¿qué es lo más difícil para ti? Eh, la con- bueno, la conclusión, porque ya es como que el cierre para finalizar todo, pero igual como que lleva un punto de vista como que propio, ¿no? O sea, Exactamente. O sea, tienes que resumir, por así decirlo, todo lo que dijo, pero ya con tus propias palabras. ¿Y por qué es lo que te cuesta más trabajo? ¿Por la redacción, por las palabras o por qué? para formar las palabras adecuadas para que sea conciso y preciso. Es Y correcto. cerrar. Y aquí, repito, es donde entra mucho todo lo que ya se vio, lo que ya se aprendió, el uso de sinónimos, el uso de antónimos, el uso de la ortografía, de la redacción, de las normas de puntuación. Aquí entra mucho. Si bien ustedes en el examen no van a escribir, porque es una realidad, no vas a escribir en el examen, vas a reconocer. Y si no sabemos cómo se escribe una palabra, ahí podemos cometer un error bastante grande. Entonces, repito, tienes que seguir practicando, tienes que seguir monitoreándote, evaluándote de tal manera que pues puedas mejorar toda la parte de la redacción y la comprensión va a ser pan comido. Y bueno, en ese pequeño ejercicio, en un ensayo se puede desarrollar cualquier tema. ¿Qué dices tú? Sí, Sí, verdadero. Un ensayo consiste en la exposición personal de opiniones, por lo tanto no requiere investigación previa ni fundamentación de las opiniones. es falso. Falso, muy bien. El ensayo requiere una estructura definida, introducción, desarrollo y conclusión. Sí, verdadero. Verdadero. Excelente. Y hasta aquí terminamos esa parte del ensayo académico y bastante sencillo, la verdad, no hay mayor complicación. Y pasamos a los diferentes géneros, en particular el género narrativo. ¿Ok? Página 22, Emanuel. Vamos a subrayar parte de la lectura, por favor, y vas a empezar, ¿vale? Página 22, ámbito literario, género narrativo. ¿Puedes comenzar a leer, por favor? El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esa relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. Hasta ahí. Género narrativo, ¿ok? Se caracteriza por relatar historias imaginarias o
ficticias. O sea, que todo lo que se narra en esas historias no es real. En esta parte o en este género, obviamente entran los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, ¿verdad? Porque cuando hemos visto hablar un animal, nunca. Entonces son todas esas historias son imaginarias o ficticias, ¿vale? Luego, ¿dónde está? Hasta el final. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da un valor especial a la lectura. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el género narrativo es bonito, por así decirlo, porque te permite adentrarte a un mundo de fantasía, pero que tu mensaje lo puedes aplicar a la vida real, ¿no? Como las fábulas siempre tienen una moraleja, siempre tienen una enseñanza. Y pues esa enseñanza, de una u otra manera, vemos que la podemos reflejar en la vida real. Esa es la magia del ámbito literario, el género narrativo. Vamos a pasar a los participantes de este género tan importante. Empezamos con el narrador. El narrador es la persona que presenta la narración, valga la redundancia. Es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que suceden dentro de unos límites temporales precisos. ¿Qué es entonces el narrador? La persona que cuenta la historia. Así de simple, ¿vale? La diferencia fundamental entre el mundo real y del de la narración radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente. En cambio, en una narración el mundo es también artísticamente real, pero no existe verdadera ni exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje. Es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. En efecto, no es un mundo real, sino que es a través de la fantasía. Me interesa mucho la última parte. Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en el que suceden los hechos. Y justamente vamos a puntualizar en cada uno de los personajes, perdón, no de los participantes, por así decirlo, o los elementos del género narrativo. En la página 23 dice, pertenecen al género narrativo obras como el cuento, novela, fábula, leyenda, mito, entre otras. Y todas ellas tienen como característica fundamental del que existe un narrador que da a conocer los hechos. ¿Ok? Ahora, elementos del mundo narrado. Quiero que ahí, no sé, lo marques como muy puntual y sepas que estos son los elementos del mundo narrado, los que vas a encontrar siempre en un cuento, en una novela, en una leyenda. Y tenemos en primer lugar al narrador, luego los personajes, luego el ambiente, lugar y tiempo, los acontecimientos y el diálogo. Empezamos con el narrador. Ya sabemos que es la persona que relata, que cuenta, que nos chismea la historia. Hay tipos de narradores, ¿ok? Dice, narrador personaje. Es el que habla en primera persona como un personaje que participa en la historia narrada. Tal vez no sea un libro, no pasa nada por eso, pero tú tienes ahorita un ejemplo de a lo mejor una serie o a lo mejor una película, ay, se fue ya mi plumón, que tú identifiques que el narrador es uno de los personajes de la historia. ¿Tienes algún ejemplo? La Casa de Papel ¿Quién narra ahí? No me acuerdo. narra ¿El profesor? Tokio, la que, no, Ah, Tokio. Es ella correcto. cuenta toda la historia. Es correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, sencillo, ¿no? De entender. Narrador personaje es porque es un personaje.
de la historia. Bien, dice, ejemplo, nada más para concretar. Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder totalmente más de media hora de estar con ella. Aquí recuerda la redacción, Emanuel. Si va a si es un narrador personaje, pues obviamente su narración va a ser en primera persona, porque estamos hablando del yo. Por eso aquí está en negritas, he vuelto a perder, ¿vale? Siguiente. Ay, perdón. Ay, perdón, pero es que me dijo a las 9, es mi veterinario, me dijo a las 9 y llegó 8:30, o sea, no es mi culpa, pero bueno, ya saqué mi catarsis. Seguimos. El narrador testigo aquí es bien importante porque habla en tercera persona y, por ejemplo, si tú, no sé, estás caminando en la calle y ves un accidente, pues tú eres un testigo, porque no participaste, tú no ocasionaste el accidente, sino que solamente lo viste. Y pues hablas en tercera persona. El coche azul venía por la calle de circuito a gran velocidad. Toda tu redacción va a ser o sea, toda tu participación va a ser en tercera persona, porque eres un testigo de los hechos, ¿ok? No es que estés hablando en primera persona. Y ejemplo, el chico llegaba a sentarse en la acera. Claro, porque estás hablando en tercera persona. Creo que la gran mayoría de las historias se presentan con narradores testigos. En gran parte de las historias ahí se presenta. Y dice, también se puede narrar, o perdón, también se puede clasificar al narrador según su grado de conocimiento. Los narradores testigo y el narrador personaje es por su participación dentro de la historia. Y otro tipo de clasificación del narrador es por lo que saben, por lo que conocen de la historia. Y hay dos, el narrador objetivo y el narrador omnisciente. El narrador objetivo se limita a contar lo que cualquiera puede ver de un acontecimiento, es decir, narra lo que ve. Como que no se mete en profundizar. O sea, solamente ve, pasó un coche e iba por la calle 50 a gran velocidad, más bien a 80, 90 kilómetros por hora, como que es más preciso. Y el coche azul venía por el lado lateral. Igual, es como muy puntual, muy objetivo y no se mete a hacer especulaciones ni adentrarse él mismo en la historia, mucho menos, porque como que su conocimiento es muy limitado. No sé si me estoy explicando. A diferencia del narrador omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente, Manuel? ¿Tú sabes? No, nunca lo he escuchado. ¿Has escuchado que dicen de Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente? Así como un ser que todo lo sabe, muy poderoso. Esto es correcto, así es. Dicen que Dios es omnipresente porque está en todos lados, es omnipotente porque todo lo puede y es omnipresente y es omnisciente porque todo lo sabe. Entonces, el narrador omnisciente se supone que todo lo sabe y con todo nos referimos a emociones, sentimientos, pensamientos de todos los personajes. ¿Alguna vez has visto tal vez la serie de Jane the Virgin o la has escuchado? No, Bueno, ese es un excelente ejemplo. En esa historia, el narrador es un narrador omnisciente porque puede saber
perfectamente todo lo que está aconteciendo, lo que pasó, lo que va a pasar en la historia, no solamente en el transcurso, sino con las emociones, los pensamientos, los sentimientos de los personajes. O sea, no sé, por ejemplo, Catalina caminaba por la calle y no se imaginaba lo que le esperaba a 2 cuadras más adelante, donde fulanito de tal está esperando con esas ansias de querer apoderarse de ella. O sea, se sabe todo, se sabe absolutamente todo lo que piensan, lo que sienten, lo que no. O sea, todo por eso se le llama narrador omnisciente. Claro, estamos hablando del género escrito. Yo te estoy dando ejemplos de películas o de series porque es un poquito más puntual de entenderlo, pero estamos refiriéndonos siempre a cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, etcétera. Ahora, el segundo elemento del mundo narrado son los personajes. También esto es muy fácil de entender. Un personaje es el que participa en la historia. Los personajes principales, pues obviamente se está refiriendo a los protagonistas, donde, bueno, protagonistas y antagonistas puede ser. ¿Por qué? Porque son principales, porque en torno a ellos gira la historia, ¿ok? Los personajes secundarios tienen una actuación un poquito más limitada, sin embargo, son importantes porque ayudan a los principales a cumplir con su objetivo. El personaje incidental, pues su participación, o sea, un incidente es como un pequeñito accidente, ¿no? Solamente que menos grave. Un personaje incidental es porque su participación es pequeñita, pero que a lo mejor puede ser trascendental en el transcurso de la historia. O sea, es como un pequeñito incidente, pero pues se vuelve algo significativo dependiendo de la historia. Estos son los 3 tipos de personajes hasta el momento. Después, no me acuerdo si te da más información, no me acuerdo. Ah, sí. En la parte, ve por favor a la página 25 nada más para concretar esta parte de los personajes. En la parte de la página 25 tenemos al protagonista, antagonista, principal y secundario. Dice, protagonista, la historia gira en torno a él. Antagonista se opone a los deseos del protagonista y no necesariamente es el malo de la historia. Eso es bien bueno de saber, porque a veces pensamos que el antagonista siempre va a ser el malo, siempre, y no es así. No siempre es así, pero tanto el protagonista como el antagonista vienen siendo los personajes principales, ¿vale? Y en las novelas es el que sigue la importancia al protagonista. Este ayuda o permite que el protagonista cumpla su función. Vienen siendo los mismos. Ahí no me voy a meter más en conflicto. Y los secundarios permite que los protagonistas siempre cumplan su función. En la página 26 vemos al incidental. Aparece poco en la historia, pero puede realizar algo que es trascendental en ella. Los ambientales, o también les llaman, ay, ¿cómo les dicen? Extras, ¿no? Los ambientales son los que sirven para complementar el paisaje y darle más credibilidad a la historia, o sea, son los extras. El evocado nunca aparece en la escena y solo se sabe de él por las menciones que los demás hacen. ¿Alguna vez has leído Harry Potter? No, Toda no, la saga, no, ¿no? ¿Y las películas? no me gusta, no. No. Ah, bueno, en una de estas, es que no me acuerdo de otro ejemplo. En una de estas, en esta toda la saga de las películas de Harry Potter y los libros principalmente, habla el antagonista, y que en este caso sí es el malo, Voldemort se llama, y menciona a su mamá, pero nunca, nunca en ningún libro ni en ninguna de las historias de las películas aparece. Ese es un personaje evocado, porque lo nombra, pero realmente jamás, 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 jamás va a aparecer. El pivote es
como yo le llamo ay, ¿cómo se le llama a este tipo de personas? Que se van con el que más le conviene, no convenenciero, pero pues bueno, pudiera ser. Ay, se me olvidó, le decimos de otra manera, pero en personaje se llama pivote. O sea, se cambia de bando dependiendo a su conveniencia. Si está ganando tal persona, se va con él. Si está perdiendo, luego se va con el otro. Y así. Cada vez, dependiendo de quién, con quién vaya ganando, es que él se va yendo. Yo les llamo doble cara, les llamo convenencieros, para poder entenderlos un poquito mejor. Y su nombre correcto es pivot. ¿Ok? Y el reflejo es el personaje que posee las mismas características positivas o negativas del protagonista, pero exagerado. Aquí no hay tantos ejemplos. También no sé si has visto las películas de High School Musical. Eso sí, La última de la graduación, la última de esa serie, cuando Sharpay tiene un asistente. creo que sí, sí. Bueno, esta chica es un personaje reflejo, porque tiene las mismas características del protagonista, pero al final las exagera para que las perciba, en este caso Sharpay, porque pues se quiere, o sea, quiere ser ella o parecerse a ella, y por eso luego ya se transforma y se ve que no es buena persona. ¿Por qué? Porque se está reflejando tanto lo bueno como lo malo. Ese tipo de personaje no es tan común, pero si pudiera aparecer. Entonces, hasta aquí llevamos dos elementos del mundo narrado, los narradores y los tipos de personaje. Luego, regresamos a la 24. El ambiente. Cuando hablamos de ambiente, nos estamos refiriendo a lo que nos rodea, ¿vale? Lugar físico, las condiciones en que ocurren los hechos, ya sea el medio geográfico, el medio social, el medio cultural, todo lo que rodea, por así decirlo, Emanuel, el contexto de la historia, ¿vale? La temporalidad es el cuarto elemento. Toda historia implica un desarrollo temporal debido a que es el punto de partida en una situación inicial. Se transforma para dar lugar a una situación final o desenlace. Es decir, temporalidad es el tiempo. ¿En qué momentos sucede la historia? Y tenemos al elemento número 5, que son los acontecimientos. Los acontecimientos, valga la redundancia y todo, son las acciones. Eso es en concreto los acontecimientos, lo que sucede en la historia, las acciones. Y por último, el diálogo, pues es la conversación que tienen nuestros personajes. Entonces, elementos del mundo narrado, narrador, personajes, el ambiente que incluye el lugar y tiempo, ¿ok? Los acontecimientos y el diálogo. Esos son los elementos del mundo narrado. ¿Alguna duda, Emanuel, con alguno de ellos? No, ninguna. Por favor, responde los ejercicios. El ejercicio de la página 24 son 5 preguntitas, ¿vale? Tienes 3 minutitos. A las 9:10 me dices tus respuestas. Es súper fácil.
Buenos días. Ya pasó. Listo, muy bien. Tipo de personaje en la que la acción gira en torno a ellos. ¿Cuál es? Principal, Perfecto. Tipo de personaje que contribuye al desarrollo de la acción, pero su participación es más limitada. secundario, Perfecto. Personajes que no son tan relevantes y tienen participación mínima. incidental, Es el lugar donde se llevan a cabo las acciones narradas. ambiente, Eso. Y se refiere al desarrollo temporal de las narraciones. temporalidad. La temporalidad. Así es, el tiempo. Bien, perfecto. Cerramos esta parte del género, por el momento del género narrativo. Y no, lo voy a hacer diferente. No, pásate a la página 27. Eso de datos hechos lo voy a dejar para el final, ¿vale? Dice, géneros narrativos clásicos. Yo te había comentado que parte del género narrativo están los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, las fábulas, ¿no? Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son algunos de los géneros narrativos, pues como su nombre lo dice, clásicos o más comunes. La novela, características de ellos. ¿Qué es lo que en el examen va a ser importante? Que sepas identificar si a lo mejor es una novela, si es un cuento, qué es cada una de ellas, ¿no? Una novela siempre va a estar escrita en prosa. ¿Qué estar escrito en prosa? Así como esto, acuérdate, ¿no? A diferencia a lo mejor de un género literario, como, más bien literario, lírico, perdón, género lírico, como un poema, que esté escrito en verso. Esa es una diferencia vital de la novela, ¿vale? Escrita en prosa. Es una extensión larga, o sea, no es algo tan corto. Hay novelas que sí son un poquito más cortas. Por ejemplo, yo soy fan de Agatha Christie, creo que ya lo había mencionado, y que sus novelas son así chiquitas, que son como de 200 páginas, pero no creas que son como páginas o cosas o libros muy grandes, sino que de una hoja así, ¿no? Y creo que hasta menos. Así más o menos de este tamañito son los libros y te digo que tienen como 200 páginas, ¿no? Eso sí, las letras son chiquitas, bueno, ciertos detalles. Sin embargo, pues no a todos les gusta leer y dos, el leer letras tan pequeñitas a veces resulta un poquito cansado. O sea, realmente te tiene que gustar para que tú digas, vale la pena y lo quiero hacer. Y yo, por ejemplo, me termino un libro en 2 días de ella, porque está corto, porque me gusta. A diferencia de, por ejemplo, también estoy leyendo y no lo he terminado, más que nada por tiempo, el de It, el de El payaso diabólico, ¿no? De Stephen King. Este libro, tú me echas un arma, o sea, es una cosa así que tiene casi 700 páginas. O sea, hay una diferencia abismal entre 200 a 700. Una novela que a mí me costó mucho trabajo terminar de leer, pero lo hice, es Cien años de soledad, porque también tiene como 400 páginas, pero esa novela en particular de Gabriel García Márquez tiene tantos personajes y el problema no es eso, sino que los personajes son iguales en nombre, porque te dice Aureliano primero, Aureliano segundo, Aureliano tercero, Jorge Aureliano, o sea, así se llaman. Entonces, terminar de leerlo para mí fue un reto y fue una meta que dije, lo tengo que terminar de leer. Pero si tú me preguntaras, ¿lo volvería a leer? Yo estoy un 80% segura de que no.
porque me fue muy difícil. O sea, no porque me dé flojera, sino porque decía, ay, tengo que regresar porque ya no sé de quién Aureliano está hablando. O sea, llegas a un punto en el que dices, ¿de quién era? ¿De quién estaba hablando? Y te regresas y te atrasas y bueno, es un proceso bastante fuerte. Fue un reto, fue algo que dije, no, está muy padre, está muy interesante, pero no creo que no lo volvería a leer. Muy diferente a la saga de Harry Potter o la saga de Los Juegos del Hambre. Yo me leí todos los libros y si tú me dices, maestra, se los vuelve a leer, los vuelvo a leer. O sea, sin problema alguno, yo me vuelvo a leer toda la saga. ¿Por qué? Porque están fáciles. O sea, en el sentido de que la redacción es fácil. Las palabras son comunes, son coloquiales. En cambio, las de Cien años de soledad está duro, está realmente duro. Aquí, normalmente una novela siempre va a constar igual de tres partes, de introducción, desarrollo, conclusión, en donde repetimos, Emanuel, como un ensayo. En la introducción, pues este va a adentrar a la novela, en el desarrollo, boom, va a explotar la bomba, van a pasar los miles de problemas, se van a solucionar, bueno, etcétera. Y la conclusión o en el cierre, pues obviamente es la retro, todo lo que sucedió y cómo finalizó la historia. O sea, le llamamos desenlace, que puede acabar bien o puede acabar mal. Entonces, una novela no se está refiriendo a las novelas de Televisa, no, se está refiriendo al escrito, ¿ok? Las diferentes novelas. ¿Qué sería muy bueno que tú puedas puntualizar en eso? Autores. Busca autores y sus principales novelas. He visto que en el examen, no este año, pero pues puede ser, o sea, no he visto exámenes de este año, pues te preguntan los nombres de los autores, o al menos a mí en mi juventud, en el examen me preguntaron nombres de autores de ciertas novelas. Quizá ya no salga igualito, es muy probable que ya no salga así, pero sería muy bueno que tú pudieras encontrar a esos autores, perdón, más reconocidos, al menos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque definitivamente van a ser una parte vital en el conocimiento. La epopeya es un género épico, perteneciente, perdón, a la narrativa, que ésta suele escribirse en verso, además así chiquitito. Una epopeya, pues viene o data más bien desde los primeros estadios de la literatura occidental. Y fueron como que trabajadas para que alguien las dijera de viva voz, o sea, de manera oral. Va más a la parte de narrar, no como que chisme, pero sí narrar de manera oral en vez de escrita. Entonces, eso es en la antigüedad, ¿no? Ahora las epopeyas pues ya están escritas de manera gráfica y ya no se narran de manera oral. La leyenda también es una narración oral o escrita que contiene seres ficticios, seres fantásticos. Creo que aquí en Yucatán principalmente tenemos la leyenda de la Llorona. Es no nosotros, perdón, no la Llorona, la Ixtabay. Es nuestro como principal leyenda, mito, que es parte de nuestra cultura o nuestra tradición. La fábula, pues es un relato breve, totalmente de ficción, porque los animales no hablan, pero que siempre te deja una moraleja. Y pues el cuento, pues es también creo que el principal género o de nuestro ámbito literario. ¿Por qué? Porque todos reconocemos que un cuento es totalmente una narración. Y por último, la epístola, no sé si tú en algún momento has ido a la iglesia y pues dicen epístola de San Pedro, epístola de San Mateo, no sé, la verdad no soy católica, no sé cómo son las epístolas, pero son como cartas. Son como cartas que en la antigüedad, según en los tiempos de Jesucristo, se pasaban de pueblo a pueblo para poder enseñar algo. Entonces, son estas pequeñas cartas enfocadas al cristianismo para poder enseñar algo en particular.
Y esos son los principales, ¿verdad? Principales, em, pues, ¿cómo decirle? Géneros narrativos un poquito más reconocidos a través del ámbito literario, ¿vale? ¿Alguna duda con estos seis? Uno, dos, tres, No, cuatro. maestra, ¿No? ninguna. Bastante sencillo, ¿no? Ok, ahora vas a leer, Emanuel, por favor. Vas a leer la pequeña lectura del caballo de Troya y vas a responder las 8 preguntas. Nada más, por favor, si puedes centrarte en la dos. La dos está repetida, ¿lo ves? Dice, ¿qué cualidad de Ulises permitió conquistar Troya? Está 2 veces. La primera y la segunda. La primera está bien, la segunda no es esa. Entonces, puedes escribir la pregunta que te voy a dictar. Ahí va. ¿Quiénes se pusieron contentos? ¿Quiénes se pusieron contentos al creer que el otro grupo se retiraba? Al creer que el otro grupo se retiraba. Son 8 preguntitas y la lectura, yo creo que con, no sé, 10 minutos bastará, pero apenas termines, por favor, me dices ya, maestra, ¿vale? Adelante, Manuel.
Ya, maestro. Ok, vamos a ver. Entonces aquí está narrando sobre el caballo de Troya. Obviamente es una super ultra mega adaptación, está bien chiquito, porque el caballo de Troya pues es una novela muy grande, ¿ok? Y nos hacen tres preguntas de previas pon tú a la lectura, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabías algo del caballo de Troya? No, No sabías nada. ¿Y sabías también qué significa ser astuto? eso sí, Ok, perfecto. ¿Y sabes qué significa que más vale maña que fuerza al ser un refrán? sí. Ok, perfecto. Ahora bien, nos hacen las preguntas. ¿Qué cualidad de Ulises permitió conquistar Troya? ¿Qué pusiste? Astucia. Tu astucia, como muy perspicaz e inteligente. La que te pregunté, la que te cambié, ¿quiénes se pusieron contentos al creer que el otro grupo se retiraba? Los troyanos. Ah, ¿o yo estoy mal? No, Pi. Ah, sí. Sí, es cierto. Los troyanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que yo encerré otra, pero no sé, es que creo que no es esa la pregunta que yo quería hacer, pero está perfecto. Sí, los troyanos. Muy bien. ¿Quién es el protagonista de la historia? Yo puse que el rey Ulises. Ulises. Muy bien. ¿Cómo se pusieron los troyanos? Ah, es que ya vi, es que no era esa pregunta, entonces, ay, no te preocupes, ya ni modo. Es que no sé por qué no está repetida, pero yo lo corrijo. ¿Cómo se pusieron los troyanos al ver que los griegos se retiraban? Contentos. Contentos. ¿Iba Ulises dentro del caballo de madera? Sí, Sí, iba. ¿Quiénes cantaron, bebieron, celebraron con una fiesta? los troyanos. Los troyanos. ¿Y quiénes se escondieron dentro del caballo de madera? Ulises y los griegos. Los griegos, muy bien. El caballo de Troya pertenece a una obra literaria llamada Odisea. y fue escrita por Homero. Homero. Así es. Este ejercicio está bastante sencillo. Nos permite reconocer un poquito de manera explícita cada una de las preguntas que se pudieran presentar. Creo que la única que denota un poco de implícito es la parte de la cualidad. Sin embargo, pues en toda la lectura, pues se va hablando de que Ulises era muy inteligente, que era muy valiente, era muy astuto con sus actividades. Bueno, vamos ahora entonces a regresar, por favor, y ya con eso finalizamos esta parte a la página 26, ¿vale? Vamos a terminar con, bueno, no terminar en este momento, sino en esta parte, con los datos, hechos y explicaciones y opiniones. Datos. Es la información sobre algo concreto que permite un conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Es decir, que datos y hechos van de la mano. Hecho es un evento, una idea, una situación, un acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Es real y es objetivo. Y vamos a vincularlos. Dice el ejemplo. En las ciudades con demasiada contaminación han aumentado las muertes y las enfermedades respiratorias. Un hecho no siempre contiene datos, pero los datos están basados en los hechos. No sé si me estoy explicando. Si yo sigo con este ejemplo, en las ciudades con demasiada contaminación ha aumentado las muertes y las enfermedades respiratorias. Ese es un hecho, es una realidad, es objetivo. ¿Cuál sería un dato de este hecho? Que que debido a la contaminación se han detectado, no sé, un aumento del 50% en los casos de cáncer pulmonar, ¿ok? O en fallas respiratorias. Los datos puntualmente son un poco más numéricos, más precisos.
¿ok? Como dice acá, algo concreto, algo exacto y sirve sobre todo para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Vamos a ver el ejemplo de dato. Cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta un 1,4% y los casos de enfermedades respiratorias en un 3,6%. Más concreto, más específico, más exacto. Y un hecho es algo real, claro, pero un poquito más general. Esa es la diferencia entre datos y hechos. Las explicaciones, pues es como, por ejemplo, lo que estoy haciendo. Te estoy dando o tratando, ¿verdad?, de explicar desmenuzadito, así completamente, todo lo que compete a un tema en particular. Y la opinión, pues es un juicio. Yo tengo mi opinión sobre la contaminación, tú tienes tu opinión sobre la contaminación, todos tenemos una opinión en particular. Ejemplo de explicación. La contaminación es la introducción al ambiente de sustancias nocivas. Estoy explicando, detallando el tema de la contaminación. Y la opinión es un juicio. Yo considero que me enfermé por culpa de la contaminación, ¿no? Es algo que yo tengo como percepción, una opinión, pero que no puedo comprobar ni darla por hecho. No puedo darla por hecho. Vamos a ver entonces. En el examen normalmente suelen pedir que se haga la diferencia entre un hecho y una opinión. Me gustó la película que vimos anoche. Una opinión, ¿Tú crees que sea una opinión? sí, ¿Por qué? porque está hablando desde su punto de vista, tiene como un juicio de que si le gusta o no le gusta. Ok. Sin embargo, al decir, o sea, no pone en entredicho ni dice, la participación no sé, de Gamora fue medianamente buena. O sea, te está diciendo que le gustó la película. No es como tal no es una opinión, es un hecho porque está afirmándolo. Es algo real, ¿ok? Ojo, no te dejes llevar solo porque te gusta o no te gusta algo. Una opinión no siempre se ve reflejada por el gusto, ¿ok? Te está diciendo, me gustó la película que vimos anoche. Es un hecho, me gustó, es real, me gustó. Si yo dijera, ay, la película se me hizo aburrida, totalmente una opinión, ¿ok? Totalmente, se me hizo aburrida. En cambio, aquí está afirmando que le gustó esa película en particular. Dos, según el Ministerio de la Salud, la fiebre N1H1 lleva 2.500 infectados. Un Tercera, dato, exacto. Llegaremos tarde a clase si salimos a las 8 de la mañana. un hecho. ¿Puedo asegurarlo? No, porque no estoy seguro. No estoy seguro. Dice acá, si salimos, pero, por ejemplo, a lo mejor y salgo a las 8 y ya no hay tráfico y no voy a llegar tarde, ¿ok? Voy a llegar temprano. Y puede ser que salga a las 7:30 y hubo un tráfico del demonio y llegué más de la hora estipulada, ¿ok? O sea, no puedo asegurarlo. Es una opinión. Muy bien. Aquí me gustaría que llegaras a tiempo a clases. Con eso puedo afirmar que va a llegar a tiempo a clases. No, No, pero entonces ahí sí es mi opinión. opinión. Me gustaría que hicieras tal cosa. Pobreza y honradez tienden a excluirse.
¿Qué dices? Un hecho. Todos los pobres no son honrados. Opinión, entonces. Es una opinión, así es. Estoy contento con tu trabajo en clase. Esta está igualita a la primera. Estoy contento. Es un hecho, ¿vale? Hecho. La dirección del establecimiento celebrará el viernes el Día del Estudiante. ¿Qué es? Es un hecho. Es un hecho, así es. Es un hecho. 8. Todos los niños son felices. Opinión. Opinión. Salimos de vacaciones el 9 de julio. Un hecho. Recuerda que si tiene, pues que valga la redundancia, si tiene dato, es un Es dato. un Así es. Algunos estudiantes se duermen en clase. hecho. Aquí es una disyuntiva bien grande, porque creo que por experiencia esto es un hecho. Sin embargo, no, o sea, no hay como totalmente para asegurarlo. Sin embargo, porque es algo más reconocido que sí, algunos, si dijera, todos los estudiantes se duermen en clase, eso es totalmente una opinión. Pero como dice, algunos se duermen en clase, sí, es un hecho. Hoy es martes 31 de julio de 2020. Dato. Los jarabes para la tos no tienen buen sabor. Es un hecho. Opinión. Opinión, porque para ti puede ser que no tengan buen sabor y para mí sí. No puedo darlo por hecho. Y la goma de mascar daña el estómago. Para las mamás, eso es un hecho, pero para la realidad, ¿qué crees que sea? Una opinión. Una opinión. Así es, porque no hay nada que lo avale. Ah, si dijera, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, masticar masticar chicle o goma de mascar daña el estómago. Ah, bueno, ahí pues para empezar sería un hecho, ¿ok? Pero como no lo es, sigue siendo una mera opinión. Bien, ya ahora sí para finalizar, bueno, te voy a dejar nada más tarea, Emanuel, por favor. Necesito que leas el texto 1 de la página 31, ¿ok? Respondas a las preguntas de la 32, el texto 2 de la 33 con sus preguntas, ¿vale? Que termina en la 34. ¿Ya lo anotaste? Ya. Perfecto. De casualidad, por ahí donde, o sea, en tu casa tienes un libro de una novela o algo. No. O sea, No sí, pero no tienes. estoy en mi casa. No estoy en mi casa. Ah, ok, Hispales. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver cuántos nos faltan. Es cierto, no te vayas, voy a preguntar algo.
Ok, Emanuel. ¿Te acuerdas que la siguiente semana es el examen, no? Sí. Bueno, de hecho me habían preguntado que si era todo con los específicos y sí, o sea, ya viene completito con los específicos. Entonces tu examen va a ser a las 10 de la mañana. Bueno, entre 10 10 y media, ahorita vamos a ver. Sí, me dijo 10. Sí, a las 10. Entonces, pues más que nada para que estés preparado, para que estudies, es lo último, ¿ok? Y el 20, ¿cuándo me dijiste que presentas? El 26. Me lleva. Pues entonces hasta el 27 vamos a darte la retro, Emanuel. Viernes 26. Ujú. Está muy complicado, Emanuel. ¿Y entrarías el 27 para ver la retro, aunque ya hayas presentado? Pues sí. ¿Sí? Ok. ¿Y presentas solo ahí? No, ¿verdad? Presentas en dos lugares. No, solo hay. Ok, 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 ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Que la próxima semana tengas clase de español o de matemáticas? Para que yo lo hable con Cris. Eh, de español. ¿De español? Pero sí, pero ver un poco de redacción, porque ya se me olvidaron eso Ok. de los Entonces, tiempos. de los tiempos verbales. Sí, Ok, entonces, ¿te parece que iniciemos a las 8 y terminemos 9:45 para que tengas tiempo de desayunar sin 15, 10 minutos y empieces con tu examen? sí. ¿Sí? ¿Te parece? Ok, perfecto. Entonces te encargo esa tarea y pues listo. Realmente era todo lo que teníamos que abordar. Te repito, comprensión. Necesito más que nada que tú te sientes, repito, a analizar redacción y si me dices tiempos verbales, ¿solo tiempos verbales quieres que veamos o quieres que repasemos algo más? Es que la clase pasada el maestro me puso tiempos verbales y sí como que me... Y eso de, cuando luna, que es propio, o Sustantivos. tierra, cosas así. Ya, Sí, ok, ok, está bien. De hecho, les dio retro, porque yo le pedí que dé la retro. no. Bueno, puse un formulario y un examen. No les dio las respuestas. Sí, bueno, Ah, el primero sí, ya el último no, porque no dio tiempo. mm, bueno, lo voy a platicar con él entonces ahorita que me diga qué fue para que yo lo vea entonces y ya yo te ayude la siguiente semana. Dale, Manuel. Sí, no, Perfecto, nos vemos, hijo, cuídate mucho. sí, gracias. Bye bye.